¿Los archivos de la dictadura existen? Sí existen, sí. Sí existen. Yo nunca entendí por qué existen, por qué no fueron, digamos, desaparecidos, por qué no los quemaron, por qué no los... Se ha dicho, sí, que los han prendido fuego y que los han quemado. No creo para nada de eso. ¿Ha tenido pruebas? ¿Ha estado cerca de ellos? He tenido gente que lo ha afirmado, de que realmente existen. Y yo creo en esas personas. ¿Militares? Sí. ¿De qué existen? Sí, sí. ¿No los conservan, digamos? ¿Para qué? Los conservan porque es una manera también de mantener el silencio, ¿no? Acá no se involucró... Esa parte, no entiendo. Acá los militares se involucraron o pretendieron involucrar a todos los que podían estar involucrados en una unidad, por ejemplo. Entonces, cuando uno pregunta en las investigaciones acerca de, responsabilidades o actuaciones de uno u otro, lo que generalmente ocurre es que dicen, el responsable de todo es fulano. Él era el que decidía todo, nosotros no sabíamos nada, etcétera, etcétera. Y ese responsable de todo uno va y resulta que está muerto. Entonces, ¿está coordinada en las declaraciones? Claro. Pero además no es una cosa que ocurre en Uruguay, también en Argentina ocurre de esa misma manera, en otros países también, eso de echarle la culpa al muerto. Que los archivos podrían estar actuando desde hace 40, no sé cuántos años tendrían, los archivos, a 40 años del golpe de Estado, ¿no? Sí, justamente. Esta semana. Sí, ¿y sería un salvoconducto para determinada gente? Y creo que es una forma de presión. Mientras yo sepa que existe un papelito que me involucra, entonces y otro que me lo diga. ¿Papeles? ¿Qué es lo que hay? No, grabaciones no creo. ¿Y de Amodio qué fue? No sé, de Amodio es esa historia del otro sector, ¿no? Lo de Amodio... ¿Cómo del otro sector? Y no son los militares, digo, más allá de su, claro, no. de su atribuida vinculación con los militares. Su vinculación con los militares, por eso hice la asociación de ideas. Sí, yo me refiero a los archivos de los militares, específicamente de cada actuación que había, se hacía copia, y al final de un parte, por ejemplo, estaba toda una lista de a dónde iba cada una de esas copias. No va solo hacia los civiles, sino hacia el propio cuerpo militar. Me explico en lo que era la actuación militar en la época de la dictadura. Tiene maniatado... Las cosas se relataba o se informaba, digamos, a algún jerarca de la unidad o un jerarca mayor, pero a su vez se mandaban copias de lo que se informaba a otros lugares. ¿Usted supo algo de eso, doctora? Debe haber sido por gente que ya no está más en el ejército. No, es que realmente ahora no está, claro, imposible, es que realmente ahora no está casi nadie, digo, son excepcionales las personas que pueden estar ¿Y en manos de quién está vinculadas. Eso? ¿Quién guarda ese archivo? Eso es lo que hay que investigar, ¿no? Yo creo que los archivos existen y están guardados, ellos sabrán dónde los tienen. Y ellos, cuando me refiero a ellos, a las personas que son responsables de esto, yo no quiero atribuirle responsabilidades genéricas a todas las Fuerzas Armadas. Sería bueno, y eso es lo deseable, creo que incluso dentro de las Fuerzas Armadas hay personas que dicen, a ver, nos están endilgando a todos una calidad que no todos tenemos. Pero eso sería bueno realmente, que se pudiera saber quién es quién dentro de las Fuerzas Armadas, quiénes son responsables de determinados delitos gravísimos y quiénes no. Eso está en manos de ellos. Son ellos mismos los que pueden hacer su depuración. ¿Llegó alguna vez a pensar, como el presidente de la República, don Pepe Mujica, que para solucionar el tema de derechos humanos tendrían que morirse todos los que participaron, es decir, ya no existir? No, porque los hechos trascienden a las víctimas y a los victimarios. Los hechos ya constituyen una parte de la sociedad, es una historia que modificó a esta sociedad y que la sociedad tiene derecho a saber qué fue lo que pasó con sus integrantes, tanto los que lo hicieron como los que lo sufrieron. Entonces no termina con la muerte
mientras no se sepa efectivamente qué ocurrió. Digo, España es un claro ejemplo. Son hechos que pasaron hace mucho más tiempo. Los, digamos, más directos vinculados han muerto y sin embargo se sigue buscando a ver qué fue lo que pasó, porque tienen que sanarse y, o sea... Pero mire cómo le fue al juez Garzón. Que bueno, pasa en otras tierras y pasan en estas, ¿no? La desaparición forzada sigue siendo desaparición forzada mientras la desaparición forzada es un delito permanente. Pero no en este momento para el Uruguay. No. El Uruguay lo interpretará como lo interpreta particularmente, pero bueno, no el Uruguay, sino algunos jueces o algunas opiniones, pero la desaparición forzada es un delito permanente que se continúa ¿Pero se han archivado produciendo. algunas causas, doctora? Se han archivado, ¿Se han sí. archivado? Creo que no son de desapariciones, pero de todos Pero modos sí se han archivado. Eso es lo que ha preocupado justamente a la... ¿La impunidad entonces sigue, doctora? En la medida que no se investiga. ¿Y el revanchismo existe? No. ¿Nunca actuó por revanchismo? No. Todas las personas que yo recibí declaración, ninguna pretendía eso. Pretendían saber qué era lo que había pasado, saber dónde está su familiar, saber qué fue lo que pasó, por qué murió fulano o mengano. Saber, es el derecho de toda víctima de saber la verdad. ¿Pero siente que esa situación de detención de hace tantos años todavía está presente en mucha gente? ¿Cuál fue el momento más tenso que vivió usted, donde tuvo que reunir a los unos y a los otros, es decir, a los indagados, militares? Las veces que los reuní fue obviamente con voluntad de las víctimas, ¿no? Y fueron careos solicitados por las víctimas. Son momentos de mucha tensión. Porque ¿Qué hay? ¿Hay odio? ¿Qué hay? No sé si hay odio, Creo que por lo menos del lado de las víctimas yo no lo viví así. ¿Del lado militar? Del lado militar es variable. Hay militares que entienden la situación y hay otros que siguen pensando exactamente igual que antes. Pero bueno, vamos, tienen derecho cada uno a pensar como corresponde. No es una censura al pensamiento ni a la ideología, para nada. Simplemente, bueno, veamos qué es lo que pasó. Pongamos las cartas sobre la mesa y qué hizo cada uno y por qué lo hizo. Y en definitiva al juez lo que le importa es llegar a establecer cómo sucedieron los hechos. Tengo un minuto, ¿verdad? En ese minuto, ¿por qué la puerta del Herclas y su aparición fue tan importante? La puerta era uno de los elementos que se manejaba, una de las hipótesis de la caída del avión. Hay varias hipótesis y por eso nos importaba muchísimo. La puerta no cerraba. La puerta no cerraba bien. La puerta no cerraba bien, pero había una cantidad de situaciones irregulares en esos aviones. En ese avión también. ¿Solo por sus condiciones anómalas, anormales, por las cuales volaba o por lo que transportaba? No sé lo que transportaba. Yo tengo el informe oficial de lo que transportaba, que era documentación variada, oficial y privada, porque era un servicio de DHL. Pero en realidad la irregularidad del mantenimiento se ha informado incluso. La puerta, como digo, era uno de los elementos, pero debía haber muchísimos más elementos. 2/3 del avión siguen bajo el agua y era interesante e importante sacarlos, analizarlos para poder llegar realmente a determinar qué fue lo que pasó. En estos días ha habido varias denuncias de violación del espacio marítimo donde están los restos. En las investigaciones que se llevan a cabo en otros países se aísla la zona y se saca hasta la última pieza. Luego se analiza y luego se llegan a las conclusiones. Ha sido más que un gusto estar con usted. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este 1 por 1 en su número 1. Mucha suerte. Gracias. Muchos éxitos. Para usted también. Gracias. Por la verdad y la justicia. Hasta el miércoles a las 21 horas, en vivo, como siempre, en PRV TV.